Muy buenas noches, profesor. Les saluda Raúl Barroeta Patiño, estudiante de la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos. Y voy a exponer el tema de evaluación de diagnóstico de riesgos disergonómicos en el área de servicios y experiencia del estudiante, la Universidad Privada del Norte, sede Lima. Entonces continuamos con la exposición. Dentro de los objetivos, el objetivo general de este trabajo es identificar los riesgos disergonómicos presentes en los trabajadores del área de servicio de experiencia del estudiante en la Universidad Privada del Norte, sede Lima. Y los objetivos específicos son dos. Uno es identificar los factores de riesgo disergonómicos presentes en las actividades realizadas por los trabajadores del área de servicio de experiencia del estudiante y finalmente determinar las medidas de mejora ergonómica para los trabajadores del área. Ahora, dentro de los antecedentes, esto surgió en pandemia, ya que en pandemia también aumentó la carga laboral. Se identificó que muchos trabajadores comenzaban a presentar molestias musculoesqueléticas en diversas partes del cuerpo, ya sea desde el tronco superior y un poco también en el tronco inferior. Ahora, en diversas partes, ¿no?, como el cuello, espalda, muñecas y por supuesto, esto sugiere la presencia de riesgos disergonómicos relacionados con posturas inadecuadas. También teniendo en cuenta que no había pausas activas, había mucho tiempo también que las personas están sentados, en este caso dentro de la PC, porque es un área netamente administrativa. Por ello, ante este problema surge la necesidad de poder identificar los riesgos disergonómicos, ¿no?, presentes que están en el área. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, en este caso, del trabajador. Una mejora ergonómica de él, buscando prevenir enfermedades ocupacionales, mejorar el bienestar del personal y aumentar la productividad. Ahora, la metodología que se va a implementar es la metodología SMART, con estos 5 ítems: específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Ahora, las herramientas de diagnóstico que se va a implementar son las siguientes: observación directa en puestos de trabajo, es el checklist ergonómico, el RULA, encuesta de síntomas musculoesqueléticos y análisis de causas, donde se va a utilizar la metodología de Ishikawa. Dentro del calendario de fechas de realización de procedimientos, ese justamente se plasma en el cuadro presente, ¿ya?, con actividades ya sea como diagnóstico inicial del área, donde están las encuestas, también la evaluación ergonómica de puestos, el checklist, el RULA también, el análisis de causas del problema, Ishikawa, y propuesta de medidas de mejora, que es el plan de acción ergonómico. Ahora, el análisis de causas, lo que se implementa es el diagrama de Ishikawa, para conocer ¿qué cosa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los riesgos? Las causas de los riesgos disergonómicos presentes. ¿Cuál es el problema? Las dolencias musculoesqueléticas que se han aumentado en los trabajadores del área de servicio de experiencia al estudiante. Ahora, ¿cuáles son los equipos? Bueno, en este caso serían las máquinas, los métodos de trabajo, las personas, el entorno. ¿Y cuáles son las causas según este análisis de Ishikawa? Las sillas no ajustables, las mesas que no son ergonómicas, el espacio de trabajo es reducido, no hay capacitación en tema de ergonomía, resistencia al cambio de posturas correctas, tiempos prolongados sin pausas y mala organización de las tareas. Dentro de las teorías y cálculos. Ahora, ¿cuáles son los cálculos que se va a realizar? Acá vamos a implementar el método RULA. Ahora, el método RULA es un método muy utilizado hoy en día por diversas empresas en sí a nivel del planeta. Ahora, tiene el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo. Se va a analizar las posturas más críticas observadas, también va a haber puntuaciones de riesgo y se va a categorizar los riesgos en bajo, medio, alto. Ahora, el análisis de resultados de encuestas y finalmente análisis de causas utilizando el método de Ishikawa. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Según el método RULA, así de manera muy breve, porque este método es largo porque consta de varios procesos, ya, pero al final, por supuesto, se tiene el resultado.
se van a dividir en dos grandes grupos, que sería grupo A, grupo B. Grupo A en este caso va a estar el brazo, antebrazo, mediciones de muñeca, de giro de muñeca y también puntuación del grupo B, donde se va a medir y se va a poner puntuación ya sea en cuello, tronco, piernas. Luego esto se mezcla, se forman dos grupos, que es puntuación C, puntuación D. De ahí sale una puntuación final y finalmente su nivel de actuación. O sea, que es lo que se tiene que realizar. Ahora, según este método RULA, el puntaje salió, bueno, en la puntuación final salió 6 y esto coloca, según este método, en el nivel 3. Por tanto, ¿qué es lo que sale según este método RULA? Que sí hay que hacer un rediseño del área. Con esta metodología sí nos ha dado como resultado que hay riesgo disergonómico y categórico y se tiene que cambiar varias cosas en el área, por supuesto, por el bienestar del trabajador. Ahora, referente a los resultados en el checklist ergonómico, también se puede visualizar en el gráfico cuáles vendrán en las preguntas y los porcentajes, los cuales porcentajes en la mayoría de ellos son porcentajes altos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que la gran mayoría de personas tienen problemas ergonómicos. En la mayoría se validó que las sillas no están ajustadas a su altura, que los escritorios no tienen suficiente espacio para las piernas, entre otros. El resultado referente a las encuestas. Ahora, en el gráfico también se puede observar de manera categórica los altos porcentajes del resultado de personas con síntomas musculoesqueléticos, o sea, con dolencias en el cuello, hombro, espalda, ya sea baja, alta, muñecas y también en las rodillas. ¿Cuál fue la cantidad? Los 20 trabajadores del área. ¿Cuáles son las medidas a implementarse? Ahora, este vendría a ser el plan de acción que se va a realizar para mejorar las condiciones ergonómicas. A la mano izquierda podemos ver las medidas de mejora, que es implementar sillas ergonómicas, ajustar la altura de los monitores, capacitar en pausas activas, que es algo muy importante porque muchos trabajadores están durante horas en una misma posición, prácticamente muy poco tiempo para las pausas activas, pero se tienen que implementar según este plan de acción. También reorganizar los puestos de trabajo, mejorar la iluminación y campaña de concientización. También podemos ver las actividades, los responsables, la fecha de implementación, que va a ser este mismo año, y los recursos necesarios. Este vendría a ser el otro, el plan de capacitación en ergonomía y prevención de riesgos disergonómicos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este plan de capacitación? Es sobre todo concientizar a los trabajadores de la importancia de hacer un cambio, en este caso ergonómico, en beneficio de su salud. Lo hemos dividido en módulos. Módulo 1, fundamento de ergonomía. Módulo 2, posturas adecuadas y pausas activas. También identificación de riesgos disergonómicos y ejercicios de estiramiento en oficinas. Las duraciones, podemos ver los responsables y finalmente la fecha propuesta, que también es para este mismo año. Este vendría a ser el cuadro de presupuesto. El presupuesto que en total estaría saliendo como 6.550 soles. Dentro del resultado de análisis, ahora, si desarrolló un pequeño esquema, en este caso, por supuesto, el área de análisis sería el área de servicio de experiencia al estudiante. ¿Y qué es lo que se ha dado como conclusión? Que sí se debe implementar medidas correctivas para disminuir el impacto de los riesgos disergonómicos. Justamente por ello, los resultados negativos, ya sea en el checklist, en el método RULA y en la encuesta de síntomas musculoesqueléticos. Ahora, ¿qué es lo que se va a implementar? Justamente lo ya mencionado anteriormente, que es el plan de acción para mejorar las condiciones ergonómicas y también el plan de capacitación en ergonomía y prevención de riesgos disergonómicos. Las conclusiones. Dentro de las conclusiones, la conclusión principal es de que sí se logró identificar los riesgos disergonómicos presentes en los trabajadores del área de servicio de experiencia al estudiante en la Universidad Privada de Norte, sede Lima, evidenciando que sí, las condiciones actuales de trabajo no son las adecuadas, se tiene que hacer un cambio, ya que hay en sí un riesgo en el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, afectando el bienestar, por supuesto, de los trabajadores, que también estaban ocasionando de que haya muchos descansos médicos. También se identificaron diversos factores de riesgo disergonómico en las actividades diarias del personal. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Son el uso prolongado del PC, también movimientos repetitivos,
En este caso se ve, por ejemplo, con el mouse, posturas también forzadas. Ahora, esto fue evidenciado mediante ya sea el método Rula, las encuestas y las observaciones directas. Y finalmente se determinaron medidas de mejora ergonómica viables, ¿ya? Entre las que destacan la implementación de sillas con soporte lumbar, soporte para monitores, también capacitaciones periódicas sobre ergonomía, las cuales van a contribuir en sí a prevenir lesiones musculoesqueléticas y sobre todo ya mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, los cuales también generan a la larga productividad para la empresa. Esta es la bibliografía presente para la realización del proyecto. Y profesor, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.